integridad y sabiduría, se complace en presentar desde Santo Domingo, en la República Dominicana, la segunda sesión de la Conferencia Por Su Causa 2013. El poder de su palabra. En esta ocasión, los dejamos junto con el pastor John MacArthur y la charla titulada La suficiencia de las Escrituras. Sean todos bienvenidos. Gracias a vosotros, hermanos y hermanas. Mi español es muy poquito, mi inglés bueno. So I will Y por ello speak in English. voy a hablar en inglés. This is the voice you Esta will es la hear. voz que escucharán. My friend Mi Luis amigo Contreras. Luis Contreras. He is a graduate of Él the es un Master's egresado del College Master's and the College y del Seminary, Master's Seminary and y a missionary un in misionero Mexico City. en la Ciudad de México. He is leading a seminary Está there. guiando un seminario ahí, The palabra, el seminario the bíblico Word Seminary, Palabra de Gracia, Grace Seminary, and also pastors y a también church, pastorea una iglesia and is a gifted y preacher. es un predicador dotado. So I want him to feel Entonces free quiero to que say él esté anything he cómodo wants to say, con whether decir lo I que él say it quiera, or lo not. diga o yo, no importa. Thank you, Luis, for your help. Thank you, John, for your kindness. Dijo, gracias, Luis, por tu ayuda. It's a great privilege Es un gran to exalt the privilegio Word of God. exaltar la palabra de Dios, gran Great privilege privilegio exaltar la verdad de las Escrituras. Psalm 138, Salmo 2, 138, 2. God says, I have Dios dice, exalted he exaltado my mi word palabra equal to my name. al mismo nivel de mi nombre. God's word is La equal palabra to de his Dios name. es igual a He su is nombre. true, Él his es word is verdad, truth. su palabra es verdad. He is pure, Él es his puro, word is su palabra pure. es pura. He is all powerful, Él es his todopoderoso, word is su palabra es poderosa. He is absolute Él es truth. verdad His absoluta, word su is palabra es absolute verdad truth. It is absoluta. God Es revealed, Dios God revelado, disclosed. Dios descubriéndose a sí mismo. No podrás tener un mejor título para una conferencia, un mejor than énfasis to talk about the que power hablar del of the word. poder de la palabra. I want to make something very Quiero clear at the beginning. aclarar algo When we desde el talk about the principio. power Cuando of hablamos the del word, poder de la palabra, we're not talking no about estamos your hablando word. de tu We're palabra, not talking no about the estamos words hablando that de you las speak. palabras que tú We're hablas, talking about the estamos word of hablando de la God, palabra de the Dios, living and abiding la palabra de word Dios of que God, vive y permanece the para eternal siempre, word of la God. palabra eterna de Talking Dios. about Estamos hablando Scripture, de las the Old Escrituras, Testament, el the New Antiguo Testament, Testamento, el Nuevo all Testamento, 66 los books, 66 the libros, divine la revelación of God. divina de Dios. We're talking about Estamos what hablando God de himself lo que has Dios mismo said. ha dicho. In time past through the prophets, A lo largo according to Hebrews del 1, tiempo, the empezando Old con los Testament, profetas, de acuerdo con and then Hebreos he 1 en spoke el to Antiguo us through Testamento, his después Son, nos habló a través and the del Hijo apostles y los who apóstoles recorded the account of his Son para registrar and el its relato de su significance Hijo y la in the New importancia Testament. en el We Nuevo say the Testamento. power is in the Word, Decimos we el poder mean está en la the palabra power is in the y lo que Scripture. queremos decir es que el poder It está is en las not Escrituras, in no any está human en word. ninguna palabra It humana, is not in any no other está revelation. en ninguna otra It is not in revelación, any spiritual no está impression. en ninguna impresión The espiritual. power of God El poder de resides Dios only reside in that únicamente which God en aquello has que spoken. Dios ha hablado. And because the Y power debido is a in que the el Word, poder está en la all palabra, power todo for poder all spiritual para purposes todo is propósito found espiritual se between encuentra the book of entre Genesis el libro and de the book of Génesis y el libro de Revelation. Apocalipsis. Because the power is in the Debido a Word, que el poder you would está en la understand palabra, that entendemos the eso. enemy of our El souls enemigo and de the enemy nuestras of almas God y el enemigo de Dios is going to attack va a the atacar Word. la palabra. And you heard already this Y ya morning, escucharon esta they began mañana that attack in the que garden, él comenzó con and ese that ataque en attack el goes on huerto y and on and continúa on y continúa y relentlessly. continúa And the one who ese is the father ataque de of manera lies, incansable who y speaks aquel que es el only padre de lies mentira, and que solo habla deception, mentiras y engaño, assaults the Word of ataca God. la palabra de He Dios. assaults it Él from la many ataca angles. desde muchos He assaults ángulos. it by La denying ataca its al negar truth. su verdad, He assaults it la by ataca diminishing al its minimizar importance. su importancia, He assaults la it by ataca al confusing its confundir su interpretation. interpretación, He assaults la it by ataca mediante adding to it, el añadir a la as well misma, as como subtracting también from quitarle it. de la misma.
Every way possible, De cualquier manera posible, Satan assaults Satanás the truth. ataca la verdad. and his most effective assaults Y su ataque más are not eficaz in the world, no están en el mundo, they are in the church. sino en la iglesia. When organized Cuando Christianity el or cristianismo disorganized organizado o el Christianity in cristianismo any no form organizado, cristianismo de cualquier forma, is confused se about the word confunde of en God, cuanto a la palabra de Dios, what it means, lo que significa, and whether it is the final y revelation. si es o no la revelación final. Then the church is in Entonces la chaos. iglesia está en caos. Then the church is in Entonces la confusion. iglesia está en un problema. There are some who say Hay God is algunos que still dicen, speaking Dios today. aún está hablando en He nuestro is día. still giving Él está revelation. aún dando Words of revelación, wisdom, words palabras of de knowledge. sabiduría, palabras de conocimiento. You're told to listen Se to te the voice dice of que God. oigas la voz de Let God Dios. speak to Deja you. que Dios te God may hable. have a revelation Dios puede for tener you. una revelación para ti. That is an attack Ese es un on the ataque uniqueness en and the contra singularity de la of singularidad y la identidad Because if única de God las is Escrituras, still porque si Dios speaking, está we hablando have a todavía big el día de hoy, problem. tenemos un gran problema. Because when God Porque spoke cuando the Dios first time, habló la primera it vez, was recorded in the fue Old registrado en el Testament, Antiguo and Testamento we have it. y lo tenemos. When God spoke Cuando the habló second Dios time, la segunda it was vez, recorded by fue the registrado apostles por and los their apóstoles y associates sus in the New asociados en el Testament, Nuevo and Testamento, we have that. y tenemos And it eso. is the faith once Y es for all la fe delivered una to vez the dada para saints. siempre a los santos. If God is still Si Dios speaking, todavía está hablando, we don't know what he's no saying. sabemos lo que Él está We diciendo. don't know whether No sabemos si he actually said Él it, de hecho lo or dijo, somebody claimed o si he said alguien it dijo when the que Él lo devil said dijo, it. o el diablo lo dijo. The scripture still ¿Las being written? Escrituras aún están Is there siendo another escritas? testament? ¿Acaso hay otro testamento? Should we be writing all Debemos of these estar supposed escribiendo todas estas visions and supuestas revelations visiones, revelaciones. down? And what is our ¿Y cuál es nuestra responsibility? responsabilidad? To learn the Old Testament, Aprender el Antiguo to learn the Testamento, New aprender el Nuevo Testament, and Testamento also y también to explain all the explicar todas las revelations. revelaciones. This would make Esto haría chaos que hubiera un out of caos divine revelation, de la revelación chaos divina, out of caos divine truth. de la verdad If divina. God is still Si speaking, Dios todavía está hablando and revelation y la is revelación progressive, es progresiva, then we have no entonces idea what no God tenemos may say idea next. de lo que Dios pueda decir después. and when he spoke the Y first cuando time, habló la primera he vez, spoke to the Él habló a prophets. los profetas. and they were known to be the Y prophets. ellos se conocían como when he profetas. spoke the Y second cuando habló time, por segunda he vez, spoke through Él the habló a apostles través de los and those apóstoles associated y aquellos with que the estaban apostles, asociados con los and it was apóstoles. known who they Y were. se sabía quiénes eran And ellos. when the 39 Y cuando books of the los Old 39 Testament libros were del put Antiguo together, Testamento it fueron was because recolectados y people unidos, knew era porque la their gente prophetic conocía authors. de sus autores when the New proféticos. Testament Y was cuando el Nuevo Testamento fue canonized and collected, canonizado y it was recolectado, in part because fue they en knew parte porque the ellos apostolic sabían authors. quiénes eran los autores God is apostólicos. Pero si speaking Dios today, todavía está hablando el día de and if hoy, he is speaking y si to está all hablando kinds a of todo people tipo de that we personas don't know, que no that have no conocemos, official que no role, tienen ningún that haven't papel been oficial, called que by no han God sido as llamados prophets por or Dios como apostles, profetas o apóstoles, how do we know ¿cómo who's sabemos telling us the quién truth? nos está diciendo la verdad? There is a movement in Hay un movimiento en el Christianity, and it is cristianismo massive y es and inmenso widespread that wants y you está to believe ampliamente esparcido God que is quiere still que creas que giving Dios todavía está revelation. If dando that is revelación. true, Si ese es el caso, we have no entonces way to no know tenemos manera what alguna the de truth saber finally is. ¿cuál es finalmente la verdad? Revelation is La revelación progressive. es progresiva. The Bible is La progressive. Biblia es progresiva, It's true, es but verdad, it's incomplete pero está until incompleta y it's hasta que closed in the book esté of cerrada Revelation. y hasta Then que it's fue complete. cerrada en el libro de But if God Apocalipsis is fue still completada. speaking, Pero si todavía Dios está hablando, progressive revelation la is revelación still progresiva going on. todavía se está llevando a cabo, se We está have no dando idea y no tenemos what God entonces may be idea saying de lo que Dios puede that might estar diciendo que change pueda something cambiar algo that we believe. que creemos. It is a devastating Es concept. Un concepto assume devastador el asumir o el there is any suponer revelation que hay at all revelación from God que se está dando por past parte de Dios The book. que va más allá Revelation del libro de Apocalipsis en sí. So we affirm Entonces afirmamos that Satan will que attack Satanás the atacará Bible, la Biblia, not just by denying no its solo al truth, negar su verdad, not just by no solo confusing its al meaning, confundir su although significado, he does those, aunque but today lleva a it's cabo very ambos popular ataques, pero en la actualidad to es muy add popular añadir revelation, which revelación, may be lo cual the greatest puede ser danger el of all. peligro más grande de Now, todos. all of that to say Ahora, this, todo esto para decirles lo siguiente. everything the preacher, Todo lo que el everything predicador, the teacher todo lo que el is maestro to preach and debe teach predicar y enseñar is found in one se book, encuentra en un libro. this book, Este libro, all of it. todo. Now, Miguel Ahora, said to you that I've Miguel written les many dijo que books, yo he escrito muchos libros I have y written he many escrito books. muchos libros. and in no book Y that I en have ningún ever libro written que yo jamás he escrito
have I ever received a En algún momento he further recibido revelation from God? revelación adicional por parte de Dios. I have simply Yo tried simplemente he to fulfill tratado my de cumplir con mi responsibility responsabilidad, to rightly de divide de the word that already has trazar been bien la revealed palabra de in Dios this que book. ya ha sido revelada en este libro. We explain the meaning of Explicamos this el book, significado de este libro nothing more. y nada más. In fact, De hecho, if you add si to tú this le book, añades a este libro, Revelation 22 Apocalipsis says, "Shall be 22 added to you dice the plagues que that are se te written añadirán las in it." plagas que están escritas That en is a él. very frightening Esa es warning una advertencia to muy people seria who want para to personas que add quieren añadir revelation to revelación Scripture. a las Escrituras. I think it has to be Creo said que at the tiene que very ser beginning dicho desde el that the principio power que el is in poder this está book. en este Because libro, there are a lot of people porque hay today muchas talking personas en la about actualidad a que están word hablando from the de Lord. una palabra del And there are Señor. people, Y hay in the personas word faith en el movement that movimiento think de you palabra have de fe power que in creen que your tú tienes words, poder en and tus you can palabras create your y que own tú puedes reality, crear tu and you propia can create realidad y your tú own puedes world, crear and tu you can propio speak mundo y tú miracles puedes into hablar existence, y hacer you que los can milagros speak existan. healings into Puedes hablar y existence, hacer and que you las can speak sanidades existan. Puedes hablar prosperity into de existence prosperidad and y hacer que exista success simplemente por into hablar existence. o hablar y Let me de make hacer it que el very éxito aparezca. Permíteme Your decirlo de words una have manera no simple. power Tus to create palabras no anything. tienen poder alguno para crear nada. You do not have Tú no creative tienes power poder creador in your words. en tus palabras. It is by the word, Es as you heard por this la morning, palabra, that como God oyeron en created esta everything. mañana, que Dios And it creó is in todo His word y es that en all su power palabra que resides. donde reside But, todo el poder. having Pero, said that, habiendo dicho eso, You can have a tú Bible, puedes tener una Biblia and you can be y committed puedes to the estar Bible, comprometido con and la you can Biblia read the y Bible, puedes leer la Biblia and never really y nunca experience the realmente power. experimentar el poder You don't de la Biblia understand si the no meaning of the entiendes el Bible. significado de la Biblia. The meaning El is the significado revelation. es la revelación. Let me say that again. The Quiero volver a meaning decir eso. of the El significado de las is the Escrituras Scripture. es las Escrituras. The meaning of El the significado de las Scripture is the Escrituras son revelation. las Escrituras, es la revelación. So why does God Entonces, give to the ¿por qué church Dios le da a la teachers iglesia and maestros y and pastores scholars y eruditos to help us para understand ayudarnos a the entender meaning? el significado? And listen, Y escucha, the meaning of el Scripture significado de las Escrituras, today, el día de hoy, right now, en este momento, here, aquí en is este lugar, exactly es the same exactamente as el it was mismo que when fue it was cuando written. fue escrita. exactly the same. Exactamente So, el mismo. Entonces, if that's true, si ese es el caso, to get the meaning, we have para to poder recreate obtener el the significado, original tenemos que context. recrear el contexto original. We have to go all the way Tenemos back que remontarnos al and pasado create y the recrear el understanding entendimiento of the people of the de la time gente to del whom it was lugar, given del to tiempo a quien understand fue dada its para meaning. entender su significado. That takes work, Y eso demanda study of trabajo, original languages estudiar and los history, idiomas originales y la theology, historia, la sometimes teología, geography, algunas veces la geografía, la cultural cultura, aspectos culturales. lifelong Entonces, una ministry, vida, un literally, ministerio a de por lifelong vida, ministry, literalmente un ministerio de is por vida, the ministry es el of ministerio endeavoring to de understand esforzarse what the por Bible entender meant qué es lo que when la it was given, Biblia because that's significó what it cuando means fue dada, today. porque eso es lo que significa el día de hoy. Meaning never El changes. significado nunca cambia. The applications Las aplicaciones shift cambian as times change. conforme los The meaning tiempos never- cambian, pero el never significado nunca, nunca cambia. I've heard people say, "We He have to escuchado a bring the gente que Bible dice, into tenemos que modern times. traer We a have la to bring the Biblia a Bible into la época our moderna, day." tenemos que traer a la Biblia a That's nuestro wrong. día. Eso está mal. We don't want to bring the Bible No, into que, modern no times. debemos traer la Biblia a la época We wanna moderna. take modern Debemos people llevar back a la to the gente Bible. moderna de regreso Back a to the Bible el times. pasado, a la época bíblica. We want you to live the Queremos Bible que times. vivas en la época bíblica. Been pastoring Yo he Grace estado Church pastoreando since Grace Church desde 1969. 1969, Long time. por For mucho one tiempo, people to para endure one que preacher. una sola congregación soporte en Toloren like a a un death solo sentence. pastor. Es como una sentencia de muerte realmente. Over those years, A lo largo de estos años, I went through the New Testament. estudié y prediqué a lo largo del Nuevo It Testamento. took me Me tomó 42 42 años years to go verse by verse through the whole New predicar Testament. versículo a versículo a lo largo del Nuevo Testamento en su totalidad. 8 or 9 years in Matthew, 8 o 9 años en Mateo, a couple of years in Mark, unos 2 años en Marcos, 10 years in Luke, 10 años en Lucas twice through John, y igual por Juan el doble, 42 years in the New 42 años en el Nuevo Testamento. Testament. Why does it take so long? ¿Por qué toma tanto tiempo? Because I wanted Porque every scene, quería every text que todo to texto be fully understood fuera in its entendido original correctamente en su contexto original, context, so the people would know the para true que la meaning. gente conociera el significado Power verdadero. is in El poder understanding está the en meaning. entender el So that significado. ¿Para mark qué? it.
mucha atención, no solo Satanás quiere añadir a las Escrituras, sino que también quiere oscurecer el significado verdadero. Y esa es la razón por la que es tan importante que tú te expongas a maestros que entienden el significado verdadero de las Escrituras. Ellos son el regalo de Dios a la iglesia y para ellos están. Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas cronológicamente, seguidos de evangelistas y maestros, pastores que enseñan, maestros y pastores. ¿Por qué? Para explicar el significado de las Escrituras, para trazar correctamente la palabra de verdad. Entonces, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, a lo largo de los años de ministerio, y comencé predicando ya hace unos 50 años atrás, nunca he predicado acerca de un texto fuera de este libro. Nunca. Ni lo haría en mi vida. Porque solo en este libro puedo decir, así ha dicho el Señor. Ahora, como cristiano, tú encontrarás todo lo que Dios quiso decirte en este libro. Este es el libro que salva y santifica y alienta y consuela y exhorta. Este es el libro que contiene todo lo que se relaciona a aquello que tiene que ver con la vida y la piedad. Como creyente, tú no necesitas estar buscando visiones, buscar sueños. Tú no necesitas buscar revelaciones nuevas. Lo único que necesitas es conocer este libro. La palabra de Dios está viva y es poderosa. Hebreos dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, eso simplemente fue mi saludo. Entonces, ahora quiero que veamos un pasaje de las Escrituras, y ese pasaje de las Escrituras sería el Salmo 19. Salmo 19. Sé que la mayoría de la gente me asocia con el Nuevo Testamento, pero me encanta el Antiguo Testamento y me encantan los Salmos. Y el Salmo 19 es un salmo muy importante, porque el Salmo 19, de una manera condensada, con una economía de palabras, con una brevedad de palabras que solo Dios podía diseñar, dice todo lo que Dios quiere decir acerca de la Biblia, todo lo que Dios quiere decir acerca de las Escrituras. Y eso solo le toma la mitad del salmo para decirlo. Y estos son los versículos 7 al 14. Esta es la propia perspectiva de Dios, la opinión que Dios tiene acerca de las Escrituras. Y cuando yo hago la pregunta, ¿cuál es la perspectiva que más importa? La opinión de las Escrituras, ¿de quién importa? Solo una respuesta es importante, la de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de las Escrituras? Y aquí está la respuesta. Ahora, aquí hay un paralelo al Salmo 19, versículos 7 al 14. Y este sería el Salmo 119. Pero esos son 176 versículos. En esencia está repitiendo una y otra y otra y otra vez todo lo que se encuentra en el Salmo 19, versículos 7 al 14. Si tú entiendes los versículos 7 al 14, entiendes lo que necesitas saber acerca de la suficiencia y el poder de las Escrituras. Permíteme leértelo. Y vamos a leer Salmo 19, 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias,
que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amen. Amén. Now I want you to go back, Ahora quiero que and look at regresen these verses y with vean me. estos versículos conmigo. This entire chapter, Este Psalm capítulo 19, is about entero, el God's Salmo revelation. 19, tiene que ver con la revelación de Dios. Y Dios se ha revelado de dos maneras. Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación y en las Escrituras. And in verses 1 Y en los through 6, versículos 1 al 6 we have, statements tenemos regarding God's afirmaciones revelation of acerca de la himself in revelación de creation. Dios mismo en The la heavens creación. are telling the glory of Los cielos God. cuentan la Their gloria de expanse Dios is y el declaring firmamento the work of anuncia his la hand. obra de sus manos. Day-to-day Un pours día forth emite speech, palabra, and otro night to día, night y una reveals noche a knowledge. otra noche declara There is no sabiduría. speech, No hay no lenguaje their ni words, palabras, their ni es voice oída is su heard. voz. Their line Por has toda la gone tierra out through salió all su the earth. voz. In Y other words, en otras all palabras, creation la creación speaks entera of God. habla de Dios. It is God's revelation Es la of his revelación de Dios, person. de su And Romans persona. 1 Y Romanos 1 says, dice "His power and que su Godhead poder is y on deidad display están in desplegadas creation." en la creación. In fact, De hecho, it reaches to the end of the llega world. hasta el fin del mundo, el extremo del mundo. We understand that. Entendemos eso. You can know God Puedes is saber quién es Dios by looking at creation. al ver la You creación. can know He's powerful. Puedes hablar, puedes ver más bien, puedes saber que es poderoso. Puedes saber algo, conocer algo de su mente asombrosa. You can see His love of Puedes ver su amor por la belleza, intricacy. lo You can see that God is an amazing mathematician. complejo que es. Puedes ver que Dios es He un is an matemático infinite, impresionante. transcendent, Él es ultimate scientist. un científico You can see definitivo, all of that about God trascendente, in His creation impresionante. Y puedes ver todo esto acerca de Dios en And su it is creación. enough Y es suficiente to damn you, para condenarte, but not enough to save. pero no suficiente para salvarte. Because Romans 1 Porque says Romanos 1 dice that God is seen in que His creation, Dios and men es are visto en su without creación y los excuse hombres no tienen excusa when they reject Him. cuando la rechazan. So there's enough there to Entonces hay damn suficiente every ahí man para who condenar a rejects todo God, hombre que rechaza a Dios, but nothing there to save. pero nada ahí para salvarlo. Salvation La salvación necessitates His written necesita revelation. su revelación escrita. That starts in verse Y eso 7. comienza en el versículo God 7. reveals himself Entonces Dios se revela a sí in mismo, se creation. revela a sí mismo en la creación, To the degree that al you punto are que held responsible eres to responsable know that he exists por saber que Él and something existe about him. y algo acerca de Él. Romans 2 adds, En Romanos 2 "He's añade even written a law que in your inclusive heart so that ha you escrito know una he's ley a en tu moral corazón God para que and a sepas que Él es un lawgiver and a judge." Dios moral There's y un enough dador de there la to ley y juez. Hay condemn you to suficiente that ahí para judgment, condenarte but a nothing ese there to juicio, save you. pero nada ahí para salvarte. For salvation, Para la salvación necesita su palabra escrita. Y entonces el salmista cambia su enfoque del 6 al 7 y comienza a hablar de las escrituras. Now, you will notice Ahora verses notarán 7, 8, aquí and en 9, los versículos 7 al 9 there's a series of que hay una threes. serie de 3 pares, 6 The tercios, law of the Lord, 6 tríos, la ley de Jehová, precepts of the el, testimony of the el Lord, testimonio de Jehová, the precepts of the los Lord, mandamientos de the Jehová, commandment of the Lord, el precepto the de fear Jehová, of the el Lord, temor de the Jehová, judgments of the los Lord. juicios de Those Jehová. are 6 Estos son titles 6 for títulos Scripture. de las escrituras. Scripture is law, Las escrituras son ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicios. Esto quiere decir que ves a las escrituras como un diamante de multifacetas y lo ves como todas estas cosas. De hecho, todas esas palabras son repetidas una y otra vez a lo largo del Salmo 119, en los 175 versículos del Salmo 119, y siempre se refieren a las escrituras. Ahora observe esto. Para que nadie quede confundido, Dios es el autor. Porque 6 veces el salmista dice, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová. Esta es la palabra de Jehová, del Señor. No importa qué faceta o aspecto de las Escrituras consideres, Dios es el autor. Ninguna escritura ha venido por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu de Dios, dijo Pedro. Y el apóstol Pablo dijo, toda la escritura es exhalada por Dios. Esta es la palabra de Dios. Ahora observa que hay 6 características de las escrituras. Es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdad.
Lo repito, es perfecta, fiel, es recta, pura, limpia y verdad. Esas son características de la palabra de Dios. Y después hay 6 beneficios. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Hay otra manera de entender eso último. Entonces, aquí tenemos una mirada a las Escrituras que abarca toda faceta, que es sus características y sus beneficios. Y en todo caso, reconocemos que Dios es su autor. Ahora, vamos a analizar esto. La ley de Jehová. Ley. Este es un término que se refiere al hecho de que las Escrituras nos dan las reglas para vivir, las reglas para la vida. Es como un manual, un instructivo del fabricante. Cuando compras un auto, encuentras en ese auto un instructivo que te ayuda a entender lo que necesitas saber para conducir el auto. Cuando compras algún tipo de electrodoméstico, hay un pequeño libro, un instructivo que te ayuda a entender su operación. Cuando compras algún artículo electrónico, una computadora, tienes que ver esos datos para ver cómo opera. Bueno, el fabricante de la humanidad es Dios. Y Dios sabe mejor que nadie cómo funciona la gente, cómo deben operar. No solo para su propio beneficio y su propio bienestar, sino sobre todo para su gloria. De tal manera que operen al máximo potencial creativo e inclusive en un mundo caído y en una condición caída. Entonces, la Biblia es el manual acerca de la vida. Nos dice cómo vivir. Todo lo que necesitas saber para vivir una vida a plenitud, escucha, está aquí y en la vida venidera se encuentra en las páginas de las Escrituras. La ley de Jehová, el manual de Dios para la vida humana. Aquí es a donde nos volvemos. No nos volvemos a la psicología, no nos volvemos a la sabiduría humana, no buscamos a los educadores mundanos. El apóstol Juan dijo, no necesitamos gente en el mundo que nos enseñe. Tenemos una unción del Santo, ese es el Espíritu Santo que nos enseñe todas las cosas necesarias para nuestra vida como hombres y mujeres. Ahora, ampliemos este pensamiento de este primer título de las Escrituras. Es perfecta. ¿Qué significa eso? Recuerdo cuando estaba estudiando esto hace muchos años atrás, busqué la palabra hebrea que se traduce perfecta y estuve viendo por 2 horas qué es lo que realmente significa, y después de varias horas me di cuenta de que significaba perfecta. Exactamente lo que significa. Pero significa perfecta en el sentido de completo, en lugar de que el sentido de perfecta en contraste a imperfecta. Tiene la idea de completo, total, plena. Lo cubre todo. Esa es la idea. Perfecta en el sentido de que no se queda corto y no necesitas nada más. Y eso es lo que estábamos diciendo hace un momento. Entonces, la palabra de Dios, las Escrituras, las cuales son el manual de Dios para la conducta humana, está completa. Abarca todo. Cubre todo. No deja nada afuera. Recuerdan el apóstol Pablo que dijo a los ancianos de Éfeso, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Por qué soy un expositor de la Biblia? ¿Por qué paso años y años estudiando y predicando libro tras libro de la Biblia? Porque necesitan saber todo. Todo está ahí para nuestra edificación. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo dice a Timoteo, y es útil. Útil. Útil en un sentido negativo. Expone el error y de manera positiva nos presenta la verdad. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Convierte el alma. Permítame explicarte lo que significa la palabra alma. En el idioma hebreo, la palabra es nefesh. Y puede ser traducido en la mayoría de las Biblias, quizás de una docena de maneras diferentes. En la Biblia en inglés se traduce en 20 maneras diferentes en el Antiguo Testamento. Persona, corazón, mente,
hombre, alma también en el español, en la traducción en español. Hay muchas traducciones posibles, pero permíteme decirte lo que significa. La persona interna, la persona interior. La ley de Jehová, escucha, está diseñada para la persona interior. ¿Qué hace para la persona interior? Bueno, la palabra es convierte, y eso significa revivir, renovar. Sobre todo, significa transformar. Transformar totalmente. Ahora, vamos a explicarlo de manera completa. La Biblia es el manual acerca de la vida humana que es totalmente completo para que convierta de manera total a la persona interior entera. Esa es la afirmación de Dios acerca de su palabra. ¿A qué te refieres con que transforma de manera total a la persona interior? Me refiero a salvación. Somos renacidos por la palabra de verdad. Es la palabra que tiene el poder. Yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios. No, el predicador no tiene poder. No son las ilustraciones las que tienen el poder. No son las historias las que tienen el poder. Es la palabra la que tiene el poder. Y tiene el poder de transformar de manera total a la persona entera. Y lo he visto a lo largo de mi vida. Le decía a Miguel ayer acerca de un profesor de una universidad muy importante en nuestro país, que era un profesor evolucionista en la Universidad de Tulane, en la Facultad de Ciencias. Y tenía 60 años de edad, había enseñado la evolución. Tomó una Biblia, leyó el relato de Génesis, vio que el relato de Génesis era lo único que jamás había leído que tenía sentido, dobló su rodilla a la edad de 60 años de edad a Cristo, se aferró a la verdad de la Biblia, se sometió a ella y terminó y fue despedido de manera inmediata en la universidad porque no se te permite enseñar la verdad en la Facultad de Ciencias. Fue la palabra de Dios misma la que transformó de manera total al hombre, quien por casi 60 años había sido educado en las ciencias evolutivas. La palabra tiene el poder. Las historias siguen y siguen, las anécdotas, y si eres un creyente, tú eres una de las ilustraciones. La salvación es a través de la verdad. Somos renacidos por la palabra de verdad. También tiene el poder para santificar, para conformarte a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18, conforme ves su gloria revelada en las Escrituras. ¿Dónde ves la gloria de Cristo? ¿Dónde ves la gloria de Cristo? Necesitas ver la gloria de Cristo. 2 Corintios 3:18, conforme mira su gloria, eres movido, llevado de un nivel de gloria al siguiente para ser conformado a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lleva a cabo su obra de conformarte a Cristo, pero tú tienes que ver a Cristo. ¿Y dónde vas a ver a Cristo? Bueno, hay gente en la actualidad que dicen, bueno, tú viene a mi baño y viene a mi cocina Cristo, y claro que sabemos que esas cosas no son verdad, porque Pedro dice, a quien sin haberle visto amáis, a quien amáis sin haberle visto. ¿Dónde ves a Cristo? ¿Dónde lo ves? No en algún sueño, lo ves de manera plena, revelada de manera plena en las páginas de las Escrituras. No solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Porque fue Cristo quien, comenzando con Moisés y los profetas y a lo largo del Antiguo Testamento, le habló a sus discípulos las cosas acerca de sí mismo. Entonces, tiene el poder de salvarte. La gran transformación que lleva a cabo Dios cuando eres trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, cuando eres transferido, convertido de ser un hijo del diablo al hijo de Dios, tu destino cambió del infierno al cielo, eres una nueva criatura, todas las cosas nuevas son hechas, y el poder para eso está en la palabra de Dios, en las manos del Espíritu Santo, y después la palabra tiene el poder de santificarte y conformarte a la imagen de Cristo conforme ves su gloria y eres cambiado a su imagen. Muy bien, la segunda declaración también se encuentra en el versículo 7. Declaración número 2. Esta ve a las Escrituras como testimonio. El testimonio de Jehová. Las Escrituras de Dios no solo son las reglas de Dios para la vida del hombre, sino que las Escrituras también son el testimonio de Dios. En un sentido,
La Biblia es, en su totalidad, un testimonio de primera persona de Dios. No sabríamos nada de Dios a menos de que Él hablara. No podemos salir de nuestro ambiente de tiempo y espacio. No podemos salir de la cautividad física en la que nacimos y vivimos y morimos. No podemos ascender a la dimensión divina. No podemos hacer eso. Dios tiene que entrar. Dios tiene que revelarse a sí mismo. Eso es precisamente lo que Él ha hecho para que, de tal manera que las Escrituras es el testimonio de primera persona de Dios con respecto a las cosas que tienen que ver con Él y con nosotros y con la eternidad. El testimonio de Jehová es fiel. La característica es que es fiel, es confiable, es fidedigno. En un mundo de testimonios no confiables, en un mundo de error, de engaño, de mentiras, esto es confiable, esto es seguro. Puedes confiar en este libro. ¿Y cuál es el beneficio de una fuente de revelación confiable del Creador Dios? ¿Cuál es el beneficio? Hace a personas sencillas sabias. Ahora, permíteme hablar de esto por un momento. Sencillo es una palabra interesante en hebreo. El hebreo, de hecho, es un idioma simple, es muy concreto. No es abstracto. No hay muchos conceptos abstractos en el hebreo. Casi todo está relacionado con algún tipo de identificación objetiva. Entonces, ¿qué significa ser sencillo? Es el término que se refiere a una puerta abierta. Este es el punto. Cuando la puerta está abierta, todo entra y todo sale. Esa es una mente simple, sencilla. Todo entra y todo sale. No sabes qué retener, no sabes qué rechazar. Eso se llama una mente abierta. Bueno, Dios diría, ciérrala. La gente dice, oh, yo soy un agnóstico. Y esa es una palabra muy elevada, muy sofisticada. Bueno, la palabra latina para agnóstico es ignoramus. He oído que la gente dice, yo soy un agnóstico. Yo nunca he oído a alguien que dice, oh, soy un ignoramus. Cierra la puerta. Tienes una puerta en tu casa y retienes algunas cosas, como tus hijos, y rechazas algunas cosas, como el peligro. Tu mente tiene una puerta. La Biblia es la única fuente que te va a permitir discriminar, para emitir juicios, para ver el mundo de la manera que realmente es. Permíteme expresarlo de la manera más simple posible. La realidad, la cual parece una dificultad para mucha gente en la actualidad. Sabes que la gente prácticamente ya se dio por vencido por encontrar la realidad, ¿sabes? Observa cuántas películas son realidad virtual. Cuántas películas son no reales, son fantasía. ¿Por qué? La gente prácticamente se ha dado por vencido por encontrar la realidad. Es un mundo posmodernista. No hay absolutos, no hay una verdad real. ¿Quién sabe qué es lo que es real? ¿Quién sabe lo que es la realidad? ¿A quién le importa lo que es la realidad? Vivamos en un mundo no real, irreal. Permíteme darte un pensamiento simple. La Biblia explica el mundo de la manera en la que realmente es. Y es el único libro. Hablamos de tener una cosmovisión bíblica, una manera de ver la vida bíblica. Lo que significa esto es que ves el mundo de la manera en la que Dios dice que es en la Biblia. El hombre, el mundo, el pecado es lo que la Escritura dice que es. La redención es lo que las Escrituras dicen que son. Todo aspecto de la vida humana, todo aspecto de la vida humana que tiene cierta importancia está cubierta en las Escrituras, y lo que las Escrituras dicen es la manera en la que realmente es la realidad. Este no es buen consejo, esta es verdad absoluta.
Si conoces la Biblia, entonces te vuelves sabio. Entonces hace de la persona indiscriminadora, que no puede discernir, que no sabe qué aceptar y qué rechazar, sabia. Esta es la palabra hebrea shaham y significa hábil, capaz en la vida diaria. De nuevo, es una palabra muy concreta, no es algo esotérico, no es como Sofía en el griego, lo cual es sabiduría conceptual, sino que es la sabiduría de la vida sabia. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? Tiene el poder, en primer lugar, de transformar de manera total tu persona interior en su totalidad y sacarte del reino de las tinieblas y trasladarte al reino de su reino amado. Y también es el testimonio de Dios, el cual es absolutamente confiable, que te va a mostrar la manera en la que las cosas realmente son. Esta es la manera en la que realmente es. ¡Qué regalo tan asombroso! Fui a una clase de filosofía en la Universidad Estatal de California. Un profesor de filosofía me pidió que fuera a hablar. Era un profesor judío, quien era muy anticristiano. Y él quería, en cierta manera, quería destazarme, destrozarme. Y yo estaba dispuesto. Entonces fui a su clase, fui a su salón y le dije, ¿puedo presentar esto? Y solo quiero decirle a todos ustedes, alumnos, que en esta clase de filosofía, que su búsqueda se acabó. Estoy aquí para decirles la manera en la que realmente es todo. Les voy a hablar de la realidad de todo en la vida. El profesor se movía en la silla, se rieron los alumnos, les dije, no estoy jugando, les voy a decir la manera en la que realmente son las cosas, la realidad de todas las cosas. Les voy a decir cómo el mundo y el universo existió, por qué hay maldad en el mundo, cuál es el propósito del mal. Les voy a decir cómo entender la historia, les voy a decir por qué los desastres suceden, por qué las naciones van en una espiral descendente. Les voy a decir todo lo que necesitan acerca del sexo, la amistad, el matrimonio, lo que necesitan saber del tiempo, la eternidad. Y seguí, y creció la risa de los alumnos. Y pensaban, ¿este es un loco? ¿Acaso este es un loco? Y yo digo, bueno, yo sé la filosofía. Las filosofías es donde buscas la verdad. Y nunca la encuentras, de lo contrario la clase se acabaría. Entonces simplemente te recibes un título por la búsqueda, nada más. Y les dije, miren, todo está aquí. Después les dije, miren, pero no van a aceptar lo que yo digo. Y yo sé, ustedes no van a aceptar lo que yo estoy diciendo, por eso están riendo. Y dijo uno de los alumnos, ¿por qué no vamos a aceptar lo que usted dice? Dije, porque hay una precondición y no has cumplido con esa precondición. ¿Cuál es? Tienes que ser regenerado. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no puedes entenderlo. Entonces, un alumno dijo, bueno, ¿cómo haces eso? Y dije, bueno, me da gusto que preguntaste y le di el Evangelio. Esta es la verdad, la manera en la que es la realidad de todo. ¡Qué tesoro! Versículo 8. Los mandamientos de Jehová. Eso ve las Escrituras como principios, doctrinas. Es ley, es testimonio de Dios y son doctrinas, principios, verdades. Y son rectos, son correctos. Recto en el sentido de dirección. Van en el curso correcto, van en el camino recto. No recto en el sentido de contraste de lo incorrecto, sino de nuevo es la identidad concreta del idioma hebreo. La Biblia, la cual son los mandamientos, las doctrinas de Dios, va a presentar un curso de acción recto. Tú sabes que la Biblia dice que hay camino que le parece al hombre, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay un camino ancho que lleva a la destrucción, dijo Jesús. Pero en la Biblia encontramos las doctrinas que presentan el camino correcto. Este es el camino, camina por él. Y cuando lo haces, ¿cuál es el beneficio? ¿Que alegra qué? El corazón. El corazón. ¿Quieres gozo? Camina por este camino. Eso es exactamente lo que dicen las Escrituras. Bienaventurado el hombre, dijo Jesús, quien guarda, quien oye mi palabra y la guarda.
¿Quieres ser contento? ¿Quieres ser feliz? Sé obediente. Juan dijo, estas cosas os he escrito, hijitos, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo está relacionado con caminar por el camino que es recto. Eso es lo que produce el gozo. ¿Por qué? Porque recibes la bendición de Dios y una conciencia clara, limpia. No tienes una conciencia que te acusa, que te está matando, que te está persiguiendo, que te está destrozando, te está despedazando, que está quitando tu confianza, tu certeza, generando duda, haciéndote sentir con duda, ansioso. El gozo está relacionado a la obediencia, a caminar por el camino recto. Ahora piensa en esto. ¿Qué es lo que la Biblia ofrece? Transformación total, sabiduría completa, gozo total. ¿Qué más querría una persona? Pero esa es solo la mitad de ellos. Versículo 8 de nuevo. El precepto de Jehová. ¿Qué es esto? Eso ve a las Escrituras como mandatos divinos. Y tenemos que reconocer eso. Dios no está haciendo sugerencias aquí. No hay muchas opciones. No veo en mi Biblia, puedes hacer el A o B, C, tú escoges la opción que tú quieras. Hay una naturaleza absoluta en las Escrituras, son los preceptos de Jehová. Y me encanta esto. Algunas de sus traducciones, no sé cuál la que ustedes tienen, algunos dicen puro, el hebreo es claro. El precepto de Jehová es claro. Tengo que detenerme aquí y hablar de esto por un minuto. El mandato, el precepto de Jehová es claro. ¿Es esto importante? Más vale que sea claro. Al final del día, nosotros tenemos la obligación de obedecerlos. Somos responsables, tenemos la responsabilidad de obedecerlos y además, si no los obedecemos, vamos a conocer la disciplina del Señor. Vamos a conocer el azote del Señor, porque Él azota a todo hijo, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El precepto de Jehová es claro. De manera general, la Biblia es clara. Y quiero ayudarles en esto. He visto un ataque contra la Biblia a lo largo de los últimos 10 años y he escrito libros acerca de esto, he predicado de esto, que la Biblia no es clara. Que no es clara. No, realmente no sabemos lo que significa, podemos leer las palabras, pero no estamos seguros de lo que significan. Por ejemplo, en el mundo homosexual dice, bueno, puede ser un homosexual evangélico, está bien. La Biblia realmente no es clara en esto, hay muchas maneras de entenderla, como la Biblia se refiere a la homosexualidad. Realmente no estamos muy seguros acerca de muchas cosas en la Biblia. Es un libro antiguo, viejo, anticuado, quizás no tengamos una forma precisa, actualizada en nuestras manos en el día de hoy. No es coherente, entonces no es claro. Además, muchos de los idiomas, el idioma es difícil de entender, misterioso. Quiero recordarte algo. Y conforme he tratado de responderle a estas personas, inclusive el libro de Apocalipsis, del cual la mayoría de la gente diría sería el más difícil de entender, comienza con esto. Bienaventurado el que lee y oye este libro. Es claro. Simplemente lo tomas por lo que es. El lenguaje figurado donde hay. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a los judíos? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Están confundidos, no saben quién soy, no saben lo que Dios quiere. ¿No habéis leído? Y se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Las Escrituras son claras, deberían haber sabido. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Cómo es posible que no me vean? Porque hablan de mí. Es clara. El Nuevo Testamento, las epístolas del Nuevo Testamento, lees Romanos, Gálatas, dices, wow, estas son cosas profundas. Permíteme decirte algo. Romanos fue escrito a los gentiles que no tenían un conocimiento del Antiguo Testamento, que eran cristianos bebés. No fue escrito a eruditos. La Biblia es clara. Es tan clara que eres responsable por ella. Pero es también clara de otra manera. Aclara las cosas que son difíciles de entender. Una ilustración.
Unos misioneros vinieron de Utah, de nuestra iglesia, eran misioneros a los mormones. Vivían en Utah y trajeron a sus 2 hijas hermosas e hijo. Los trajeron a nuestra iglesia para pasar un par de vacaciones, un par de semanas de vacaciones. Querían adorar con nosotros. Y es difícil ser un misionero en un área mormona. Y estuvieron manejando, pasaron por el Masters College, iban a inscribir a una de sus hijas ahí en la universidad, en el Masters College. Y en una intersección llegó un camión, le pegó al coche, chocó contra ellos e impulsó a ambas hijas por la ventana de atrás y las mató. Y estaban ahí yaciendo muertas en la calle. El hijo tenía un daño severo y tenía un amigo mormón que había traído con él simplemente para testificarle. Él estaba en una condición crítica. El padre y la madre fueron los que menos heridas tuvieron. Lo oí de esto en unos minutos. Me llamaron, me notificaron, les llamé. Pude pude hablar con el papá, mi amigo John, y nunca se olvidará la conversación. Le dije, John, no sé ni qué decir. Acabas de perder a tus 2 hermosas hijas. No sabes si tu hijo va a vivir. No sé qué decirte. Él me dijo, ¿sabes? Pastor, me dijo, traje a mis hijas porque quería que tuvieran una experiencia de una iglesia grande en Grace. Pero no sabía que iba a ser la iglesia celestial. Él dijo, quería que oyeran a un coro grande. Nada más que no sabía que serían el coro de los santos y los ángeles en el cielo. Quiero decirte algo, esto es ver con claridad. Esa es la razón por la cual el salmista dijo, espero en tu palabra. Nuestra esperanza está en la palabra. Las verdades de la palabra de Dios nos dan esa esperanza. Y prácticamente se recuperó el hijo, se recuperó el amigo, regresaron a Utah y tuvieron un ministerio eficaz, mucho más eficaz que antes, debido a la esperanza que ardía con tanta claridad y brillo y ardor en sus corazones, porque sus hijas estaban en la presencia de Cristo, y no puedes encontrar esa esperanza en ningún lugar fuera de la palabra de Dios. Eso aclara los asuntos oscuros de la vida. Después llegamos al versículo 9. El temor de Jehová. Temor significa reverencia, asombro, de adoración. Las Escrituras son el manual de la adoración. Las Escrituras son el libro de Dios para la vida humana. Es el testimonio de Dios personal. Son doctrinas y principios, son mandatos, son preceptos, y también es el manual de adoración. Nos dice cómo adorar. Sabemos que la salvación y la redención tratan con la adoración, consisten en la adoración. En Juan 4, Jesús dijo, el Padre busca adoradores verdaderos. El Padre busca adoradores verdaderos. Él está congregando adoradores verdaderos. Está recolectando adoradores verdaderos que adoren a su Hijo, que sean una novia para su Hijo. Todo tiene que ver con la adoración. Vamos a adorar para siempre, por los siglos de los siglos. Esa va a ser nuestra ocupación en el cielo. El temor es instrucción acerca de la adoración, y es limpio. La palabra de Dios es limpia. ¿Qué significa? Sin error, como plata purificada, refinada 7 veces, dijo el profeta. Es perfecta. Es inerrante, no tiene error alguno en el original. Y de una manera, con un cuidado asombroso, Dios la ha preservado desde el original hasta llegar a nuestras manos el día de hoy intacta. Es una palabra limpia. Y con esa palabra las Escrituras quiere decir que no hay mancha alguna, no hay una parte oscura en ellas. No hay pecado o una mala representación en ella, no hay error alguno. Eso es muy, muy importante. Es popular en la actualidad decir, bueno, la ciencia simplemente ha desenmascarado Génesis 1 y 2. No creemos en Génesis 1 y 2 porque la ciencia ha demostrado que la evolución es verdad. Bueno, entonces Génesis 1 y 2 están mal. Y la palabra de Dios no es limpia, la palabra de Dios no es pura. Entonces la palabra de Dios en ese punto no es fidedigna. Entonces si no crees en Génesis 1 y Génesis 2, ¿dónde comienzas a creer? ¿Empiezas a creer en el 3? ¿O empiezas a creer en Éxodo? ¿Y qué más? ¿Qué es lo que no te gusta? No hay error en este libro.
Es un manual acerca de cómo adorarlo. Y quiero decirte algo. Si tú distorsionas Génesis 1 y 2, no puedes adorar a Dios verdaderamente como el gran creador. Ahora, ¿qué es lo que esto hace? Permanece para siempre. Así como el mandato de Jehová es puro y alumbra nuestros ojos, hace que las cosas sean claras. La palabra, que es el manual de adoración, que es limpia y perfecta, permanece para siempre. ¿Qué significa esto? Esta es la evidencia de su pureza. Todo lo que es tocado por el pecado se muere. El hecho de que la Biblia permanece, Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo sea cumplido. La palabra viva de Dios permanece para siempre. Es una palabra eterna, la cual es evidencia de que no está manchada, no está contaminada. Sea que estés viviendo hoy, o en épocas antiguas, o en épocas futuras, en la República Dominicana, o en Indonesia, o en las Filipinas, o en la parte norte de Europa, o en California, la parte sur de California, donde yo vivo, es la misma verdad, la misma palabra, la misma revelación pura de Dios, totalmente relevante. Permanece para siempre, generación tras generación tras generación. Y hacemos programas de radio, producimos programas de radio, y hemos estado en la radio ya por creo que unos 40 años. Y se transmiten los sermones que predico en Grace Church, y no sabes cuándo los prediqué. No sabría si los prediqué un sermón en 1974 o en el 2012. Porque no estoy predicando acerca de modas, de corrientes. No estoy predicando acerca de política, no estoy predicando acerca de acontecimientos mundiales. Estoy predicando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y nunca, nunca, nunca cambia. Y la gente descarga estos sermones por todo el planeta en números impresionantes, en toda cultura, todo idioma, toda circunstancia, en toda situación económica. La misma palabra habla a toda alma. Esa es la impresionante verdad de esta frase que permanece para siempre, que esta revelación pura que permanece para siempre. Ahora la última. Los juicios de Jehová. ¿Qué significa eso? Que las Escrituras contienen los veredictos de Dios como el juez de todos. Las Escrituras emiten los juicios de Dios sobre todo. Me encanta esto. Son verdad. Son verdad. No puedo sobreenfatizar esto. Me encantaría tener otra hora para hablar de verdad. Cuando llegas al final del Nuevo Testamento, antes del libro de Apocalipsis, tienes dos pequeñas epístolas, segunda y tercera de Juan. Al principio de segunda de Juan, al principio de tercera de Juan, tienes al último apóstol, Juan. Es el fin del primer siglo. El resto de los apóstoles han muerto, han sido martirizados. Solo Juan sobrevive. Y él escribe segunda y tercera de Juan, y el apóstol firma. Lo único que queda es la visión apocalíptica del futuro, pero la última instrucción, segunda de Juan y tercera de Juan, de manera impresionante, es una instrucción sumamente importante, y se los voy a leer para que no lo olviden. Observen lo que está en su corazón. Escuchen segunda de Juan, su epístola. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Me dio mucho gusto, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. 5 veces. Verdad. Juan concluye con estas epístolas de postdata, como una postal, amando la verdad, viviendo la verdad. Tercera de Juan. Segunda de Juan, escrito una mujer. Tercera de Juan, escrito un hombre llamado Gallo, a quien amo en la verdad. Versículo 1, tercera de Juan. Versículo 3, no tengo yo mayor gozo que este,
Amado, fielmente te conduces cuando prestas, pues versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. De nuevo, siempre tiene que ver con la verdad, todo tiene que ver con la verdad. Esta es la palabra final de la revelación. Claro que Apocalipsis son visiones del cielo, pero la declaración final apostólica tiene que ver con la verdad, verdad, verdad. Ser un cristiano es igual, es equivalente a amar la verdad escrita y la verdad encarnada. Amar la verdad escrita y la verdad encarnada. ¿Y cuál es el beneficio? Al final del versículo 9 en el hebreo, en el original hebreo, dice: el resultado es justicia que abarca todo. Cuando amas la verdad, afecta toda área de tu vida. Produce una justicia que abarca toda área de tu vida. Esta es una persona piadosa. No tener la verdad, sino amar la verdad. Eso es una persona piadosa. Le digo a la gente continuamente, cuando estudias la Biblia, lo primero es que estás buscando información. ¿Qué es lo que dice? Después estás buscando entendimiento. ¿Qué significa? Pero no has terminado. Necesitas conocer la verdad, necesitas creer la verdad, pero esta es la cúspide. Necesitas amar la verdad, necesitas vivirla. Va de la cognición, de lo cognitivo a la convicción, al afecto, a los deseos. Cuando amas la verdad, produce una justicia que afecta toda área de tu vida. Esta es la opinión misma de Dios acerca de las Escrituras. ¿Cómo se oye esto? La palabra de Dios va a transformarte de manera total en tu persona interior. Te va a rescatar de el infierno, Satanás y el reino de las tinieblas, y te va a llevar al cielo y al reino de su Hijo. La palabra de Dios va a tomar tu incapacidad de ser discriminado y de ser una persona que discierne y hacerte hábil en todo aspecto de la vida. Al mostrarte lo que necesitas creer, te va a dar la perspectiva acerca de cómo son todas las cosas en realidad. Va a producir un gozo permanente, duradero en tu corazón. Va a quitar la oscuridad de tus ojos y verás la realidad y verás las cosas como realmente son, cuando todas otras personas que no la tienen la conocen las cosas como son. Y es algo que produce una justicia comprensiva. Esto es en toda área de tu vida. Si yo voy con una persona y le digo, esto es lo que la palabra de Dios te ofrece, no me imagino que alguien venga y quiera algo más increíble que esto como resultado de esto. El salmista dice lo siguiente: estos juicios, temor, precepto, mandamientos, instrucción acerca de sabiduría, de adoración, son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Qué quiere decir esto? Tienen el valor más grande. Quiero decirte algo. No me importa lo que tú no tengas. Si tienes esto, esto vale más que nada. Esto vale más que todo. Es la posesión de mayor valor. Es la posesión de mayor valor. Pero es más que eso. También son dulces más que miel y que la que destila del panal. Es tu placer de mayor valor. Es dulce, produce gozo en el corazón. Yo lo he visto esto en nuestro ministerio durante más de 40 años. La gente que ha estado recibiendo la palabra de Dios y su dulzura, y solo crece en su estima de lo que es conforme pasan los años y pasan los años, la valoran más. Es tu tesoro más grande y tu mayor placer. Y más. Tu siervo es además amonestado con ellos. Es tu mayor protección. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú no puedes discernir tus errores. No puedes lidiar con tu propio corazón por ti mismo. Es la palabra lo que te refrena de pecados
de pecados presuntuosos. Permíteme decir esto, no solo es tu mayor protección, porque te arma, te equipa para estar en contra, para resistir la tentación. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando fue tentado? Citó las Escrituras. Entonces el salmista dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Tiene la Biblia como su tesoro. Tiene la Biblia como su placer. Es más dulce que la miel. Pero la Biblia también es una protección, es un protector. Te protege de la tentación y es tu gran recompensa. Sé fiel aquí y Dios te bendecirá en el tiempo y en la eternidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Versículo 14 nos dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué está diciendo? Él está recordando algo. Él está recordando Josué 1. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Porque mis palabras y mis meditaciones, mis pensamientos y mis palabras, para que honren a Dios mis pensamientos y palabras, tienen que ser bíblicos, ¿no es cierto? Tengo que pensar conforme a la Biblia, hablar conforme a la Biblia. Eso es aceptable, es grato a mi Señor, a mi roca y mi redentor, porque eso es lo que Josué dijo. Permítanme concluir llevándolos a Josué capítulo 1. Josué 1, versículo 8. Vamos a ver únicamente el versículo 8. Recuerda, le dijo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y ahora verán cómo obtuvo eso de Josué 1:8. Este es el Señor hablando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, las Escrituras. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, así es como tus palabras y tus meditaciones son gratos y aceptables a los ojos de Dios, porque se constituyen de la palabra de su ley. Como resultado, cuando eres cuidadoso en hacer conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Eres fiel a esto? Él es poderoso en tu vida.